Bienvenido nuevamente a tu canal, El Rincón del Laboratorista. Esta es la segunda parte del tema del laboratorio y sus procesos. Con anterioridad hablamos sobre algunas normas a tener en cuenta para la preparación de pruebas diagnósticas, los métodos de laboratorio más frecuentes para la realización de dichas pruebas. En esta segunda parte te compartiremos las precauciones universales a tener en cuenta en la realización de pruebas diagnósticas y los procedimientos y cuidados del paciente. Dicho esto, vamos allá. El riesgo de diseminación de enfermedades como el virus de la hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia humana, ha propiciado que todas las instituciones de salud estén atentas a la necesidad de proteger al personal de salud. Estas amenazas llevaron a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades a publicar lineamientos de precauciones uniformes, conocidos como precauciones universales. Estas disposiciones recomiendan seguir las precauciones para líquidos corporales y sangre de todos los pacientes, cualquiera que sea su estado de infección. Todos los pacientes deben considerarse infecciosos en potencia. Las precauciones universales se aplican a todos los tejidos, líquidos corporales o sangre. Las secreciones seminales y vaginales también deben considerarse riesgosas. Otras muestras clínicas, como por ejemplo esputo, heces, orina, exigen menor preocupación y las precauciones universales se aplican solo si estas muestras contienen cantidades considerables de sangre. Tales precauciones requieren el uso de barreras protectoras como guantes, batas, mascarillas, protección de ojos para evitar la exposición de la piel y membranas mucosas a líquidos corporales y sangre. Un principio fundamental de las precauciones universales es el lavado de manos frecuente entre revisiones de pacientes y el cambio de guantes. Todas las muestras deben recolectarse y transportarse en contenedores a prueba de fugas. Los derrames de líquidos corporales y sangre deben descontaminarse de inmediato. Todas las agujas y otros objetos cortopunzantes deben manipularse con cuidado y desecharse en contenedores resistentes a la punción. Todas las punciones con aguja deben notificarse y exigen seguimiento con pruebas para detectar enfermedades infecciosas. La vacunación contra el virus de la hepatitis B es otra precaución de seguridad que recomiendan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Muy bien, pasamos ahora al procedimiento y cuidado del paciente. La preparación del paciente es vital para el éxito de cualquier prueba diagnóstica. El desarrollo y el apego a las disposiciones para la atención al paciente respecto a su preparación para las pruebas exigen la comprensión del procedimiento. Estos procedimientos tienen que ver antes, durante y después de la prueba. Hablaremos ahora específicamente de estos procedimientos antes de la prueba. Es vital contar con un historial completo para identificar las contraindicaciones para una prueba específica. También es importante conocer a aquellos pacientes con riesgo de sufrir complicaciones potenciales y asesorarlos en relación con dichas complicaciones. Se le debe preguntar al paciente acerca de cualquier miedo o preocupación y disiparlos antes de la práctica de las pruebas. Es esencial contar con la documentación y una exhaustiva comprensión de los factores activos, por ejemplo, fármacos, pruebas anteriores y otras variables, que pueden interferir con los resultados de la prueba, con objeto de evitar interpretaciones equivocadas de las pruebas diagnósticas. Es necesario seguir de cerca los procedimientos de preparación anteriores a la prueba. Las restricciones nutricionales son con frecuencia un factor importante en la preparación de los pacientes para las pruebas. Ejemplo de ello son los estudios que requieren ayuno. Estos deben efectuarse tan temprano por la mañana como sea posible, para reducir al mínimo la incomodidad para el individuo. El apego de las restricciones nutricionales es importante para la precisión de las pruebas. Los procedimientos y cuidados del paciente antes de la prueba los hemos dividido en tres principales. El primero de ellos es la identificación del paciente. Una adecuada identificación del sujeto es un factor crítico de seguridad. Al paciente consciente debe pedírsele que identifique su nombre completo. El nombre debe verificarse contra la pulsera de identificación o la hoja de solicitud. La identificación de una persona inconsciente debe confirmarse con los familiares o amigos.
No se deben recolectar muestras ni realizar procedimientos sin identificar antes al paciente de manera adecuada. Pruebas costosas realizadas al paciente equivocado son irreversibles y pueden llevar a tomar una acción legal. Son posibles confusiones cuando se encuentra a pacientes con el mismo nombre en la misma unidad de cuidado. Posteriormente, continuamos con la educación del paciente. Una vez que se conoce a la persona de manera apropiada y se programan las pruebas correspondientes o el procedimiento, inicia la educación del paciente. Los enfermos desean conocer las pruebas a las que se someten y la razón para efectuarlas. Un paciente informado es menos temeroso y más colaborador. La educación del sujeto contribuye a que no sea necesario repetir el estudio por una preparación inapropiada. Deben explicarse con claridad los requerimientos de ayuno. Es esencial proporcionar instrucciones por escrito. Si está indicado, debe confirmarse el grado de alfabetización de la persona, así como su comprensión del material. En algunas ocasiones es necesario suspender los fármacos durante cierto tiempo antes de las pruebas. Esta información debe determinarse bajo la asesoría del médico. Los fármacos que no se descontinúen deben señalarse en la solicitud para favorecer la interpretación de los resultados de las pruebas. Por último, tiene gran importancia informar al paciente acerca de la necesidad de descontinuar los fármacos o alimentos que pueden interferir con los resultados de las pruebas. Como tercer grupo tenemos las variables que afectan los resultados de las pruebas. Muchas pruebas de laboratorio pueden alterarse por variables individuales, las cuales deben considerarse durante la interpretación de los resultados de las pruebas. Muchas de estas variables claves se mencionan a continuación. El primero de ellos es la edad. Los valores de referencia pediátricos difieren de los valores del adulto. Para algunas pruebas los valores varían de acuerdo con la semana de vida del lactante. Por ejemplo, en la primera semana de vida, los recién nacidos registran valores séricos elevados de bilirrubina, hormona del crecimiento, nitrógeno ureico en sangre y hemoglobina fetal, y tienen ciertas cifras disminuidas, como por ejemplo colesterol y aptoglobina. Los recién nacidos sanos también muestran un incremento de leucocitos totales y una reducción de las inmunoglobulinas. Ejemplo de ello, la IgM y la IgA. Para algunas pruebas, los niños tienen diferentes valores de referencia, según sea su etapa de desarrollo. Por ejemplo, las concentraciones de fosfatasa alcalina en niños son mucho mayores que los valores de los adultos, debido a un rápido crecimiento de los huesos. Los cambios relacionados con la edad también son evidentes en la vida adulta media y tardía. Por ejemplo, las cifras de proteína total y albúmina comienzan a declinar en el adulto medio. Asimismo, los valores de referencia de colesterol y triglicéridos aumentan en esta etapa, mientras que la depuración de creatinina disminuye con la edad en relación con los cambios de la velocidad de filtración glomerular. La siguiente variable es el género, que afecta los valores en hombres y mujeres. Por lo general, las diferencias se relacionan con un incremento de la masa muscular en los hombres y diferencias en la secreción hormonal. Por ejemplo, los hombres casi siempre tienen valores de referencia de hemoglobina, nitrógeno ureico, creatinina sérica y ácido úrico más altos. Los hombres, en comparación con las mujeres premenopáusicas, también poseen cantidades de colesterol y triglicéridos mayores. Asimismo, difieren también las hormonas específicas del sexo, con cifras mayores de testosterona en hombres y estrógenos y hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante en las mujeres. Otra variable es la raza. Por lo regular, tiene un escaso efecto sobre los valores de laboratorio, pero un efecto mayor en enfermedades genéticas, como por ejemplo las anemias de células falciformes en pacientes de raza negra y talasemia en pacientes con ascendencia mediterránea. El embarazo es otra variable que durante la gestación se experimentan muchos cambios endocrinos, hematológicos y bioquímicos. Las mujeres embarazadas tienen cifras elevadas de colesterol, triglicéridos, deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina y aspartato aminotransferasa.
También registran valores disminuidos de hemoglobina, hematócrito, creatinina sérica, urea, glucosa, albúmina y proteínas totales. La ingestión de alimentos también es otra variable en la cual diversos valores séricos pueden alterarse en grado considerable por la ingestión de comida. Por ejemplo, las concentraciones de glucosa y triglicéridos aumentan después de una comida. Para evitar estos efectos en las pruebas de laboratorio, muchos estudios se obtienen cuando el paciente se encuentra en ayuno. Y por último, la posición también es una de las variables en los cuales los cambios postulares afectan la concentración de varios componentes en sangre periférica. Por esta razón es importante que en algunos casos identificar si la persona se encuentra en posición supina, sedente o erguida cuando se toma la muestra. Esto para el caso de pacientes que se encuentran hospitalizados. Algunos ejemplos de valores de laboratorio que pueden afectarse por la postura incluyen la noradrenalina, adrenalina, la renina, la aldosterona, proteína y potasio. Continuamos ahora hablando acerca de los procedimientos y cuidados durante la prueba. Con frecuencia sabemos que es necesaria la intervención de muchos profesionales de la salud de diferentes especialidades para realizar un procedimiento diagnóstico. El conocimiento de la técnica del personal de salud es uno de los factores determinantes para el éxito del estudio. De modo adicional, la presencia del personal experto y asistencia durante cualquier procedimiento es invaluable para el paciente y la precisión de la prueba. Hablaremos un poco en este sentido sobre la recolección de la muestra. Existen protocolos y lineamientos disponibles para cada tipo de recolección de muestras. Estos son esenciales para una preparación y recolección apropiadas. Por ejemplo, la selección de los tubos con un código de colores varía de acuerdo con el tipo de prueba sanguínea requerida. Deben seguirse los lineamientos para la recolección de muestra de orina de 24 horas para obtener una muestra representativa. A su vez, el transporte y procesamiento de la muestra son una parte esencial del procedimiento. El transporte de la muestra al laboratorio en un estado aceptable para su valoración es de igual importancia. En general, la muestra debe transportarse al laboratorio tan pronto sea posible, posterior a la recolección. Cualquier retraso puede ocasionar un rechazo de la muestra. Si es necesario retrasar el traslado de la muestra al laboratorio, la refrigeración es un método de conservación que podemos utilizar. Y para finalizar, los procedimientos después de la prueba también son un aspecto importante para el cuidado integral del paciente. Es necesario atender sus preocupaciones acerca de los posibles resultados o dificultades del procedimiento. Debe proporcionarse un apropiado tratamiento subsecuente a los estudios. Hablaremos ahora un poco acerca del informe de resultados, que es parte de los procedimientos a tener en cuenta posterior a una prueba diagnóstica, en el cual, si bien la preparación adecuada del paciente, la habilidad y precisión durante la realización de los procedimientos de prueba son vitales, la entrega oportuna de resultados no es menos esencial. Para que los estudios sean útiles en clínica, deben informarse a tiempo. Cualquier demora en la notificación de los resultados de las pruebas puede hacer que los datos resulten inservibles. Los datos se deben incluir en el registro médico apropiado y presente de manera clara y fácil de interpretar. Como en todas las fases de las pruebas, la comunicación entre los profesionales de la salud es importante. El personal de salud debe comprender la relevancia de los resultados de la prueba. Por ejemplo, las enfermeras de turno vespertino deben ser las primeras en ver los resultados del cultivo con su antibiograma en un paciente con infección del tracto unitario. Si los resultados indican que el microorganismo causante de la infección no es sensible al antibiótico prescrito, se debe notificar al médico y obtener una orden con el antibiótico apropiado. Se deben seguir de manera estricta las normas éticas para la notificación de los resultados de las pruebas. Su propósito fue mejorar el cuidado de la salud de cada paciente y asegurar la capacidad de cada persona de obtener un razonable cuidado de salud, además de permitir el acceso a la información de salud y a la protección de ésta.
El conocimiento de las implicaciones que tienen diversos resultados de prueba y su comprensión para el proceso de la enfermedad son tan importantes como las capacidades de comunicación necesarias para informar al paciente y a la familia. La interpretación experta de las pruebas diagnósticas es clave para una colaboración efectiva entre los proveedores del cuidado de salud si la atención es suministrar un cuidado apropiado al paciente. La seguridad y el éxito de las pruebas diagnósticas depende con frecuencia del personal de enfermería y otros profesionales de la salud. La seguridad del paciente y los profesionales de la salud depende de la creación de lineamientos para la práctica y normas de cuidado. Estos solo pueden desarrollarse de manera efectiva si el entendimiento de las pruebas diagnósticas y de laboratorio es profundo. Muy bien. Es de esta manera como damos por finalizado el tema del laboratorio y sus procesos. Si te ha gustado, te invito a pulsar el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. No olvides tampoco activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Gracias y hasta la próxima.